Shalom Alejem a todos los oyentes. Estamos a través de este medio de comunicación para poder estar enseñando las Sagradas Escrituras a través de las raíces hebreas. Les doy la bienvenida a este estudio que vamos a realizar en este tiempo, así que presten atención porque vamos a estar escudriñando a través de las raíces hebreas el tema del matrimonio en la Torá con respecto a la voluntad de nuestro Abba Kadosh, nuestro Abba, nuestro Creador y nuestro Padre Todopoderoso. Mis amados, les saluda la profeta Elisa Quiroz y para mí es un gusto el de poder estar nuevamente con ustedes a través de estas ondas, poder llegar hasta todas aquellas personas que les interesa, que están enseñando y aprendiendo de la Torá, de las raíces hebreas. ¿Por qué el idioma hebreo? ¿Por qué tenemos nosotros que escudriñar las escrituras a través del idioma hebreo? Mis amados, las escrituras, las verdaderas escrituras, las reales, han sido escritas desde los comienzos en el idioma Kadosh, que es el idioma hebreo. Nuestro pueblo es hebreo, nuestras raíces son hebreas, por lo tanto el idioma es hebreo. Las escrituras no fueron escritas desde los comienzos por el griego, ni en latín, ni en otro idioma, mis amados. Después fueron traducidas y en la traducción se han ido perdiendo la raíz hebrea, la verdadera raíz en el cual fue escrita. Por eso es importante que nosotros entendamos con una mente hebrea cuál es la voluntad de nuestro Abba Padre. La voluntad de nuestro Abba es que su pueblo camine conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, a sus mitzvot, porque así Él nos ha creado con un libre albedrío para escoger el bien y el mal. Él nos ha puesto delante tanto el bien como el mal para poder escoger cómo caminar en este tiempo que está en la tierra, porque nuestra alma seguirá perpetuamente conforme a lo que nosotros hayamos vivido y obedecido su palabra aquí en la tierra, será con Él o será en el infierno. Mis amados, no hay otros reinos, nada más que los dos reinados que nos hablan las escrituras, el reino de nuestro Abba Kadosh y el reino de Hasatán. Si nosotros caminamos conforme a su palabra, entonces reinaremos junto con Yahoshua en el nuevo milenio. Si no caminamos conforme a su palabra, la palabra es bien clara, es bien sencilla, mis amados. O elegimos una cosa o elegimos otra, pero las consecuencias serán totalmente diferentes. Si transgredimos su palabra, si transgredemos sus mandamientos, entonces habrá un destino que será el lago de fuego y azufre que nos hablan las Sagradas Escrituras y que en muchos religiones, en muchas enseñanzas he estado escuchando de que realmente no creen en el infierno, pero mis amados, las escrituras, vuelvo a decir, es bien clara, concisa, irrefutable y sencilla para poder creer. El que no quiera creer, pues tendrá sus consecuencias. El que quiera creer y caminar conforme a su palabra, sin transgredir sus mandamientos, también tendremos nuestras consecuencias. O sea, la Torá es un libro de bendición y de maldición. Lo vemos en Devarim 28. Ahí podemos leer las bendiciones
y las maldiciones. Esas son las consecuencias de escuchar la voz de nuestro Abba Padre y la obediencia a Él, o de no escuchar su dabar, su palabra, y ser desobedientes, rebeldes. Entonces, mis amados, es bueno que podamos escudriñar las Escrituras a través de las raíces hebreas y dejarnos de religiones y dejarnos de caminar a nuestra manera y conforme al corazón, porque el corazón es engañoso más que ninguna otra cosa. Entonces, mis amados, prestemos atención a lo que realmente nos atañe ya para estos últimos tiempos. Es realmente urgente que las personas que estamos en este mundo estemos alineados con la voluntad de nuestro Abba Kadosh para entonces recibir la corona, que es la corona de nuestra salvación, que por gracia la recibimos a través de Yeshua HaMashiach. No hay otro camino, no hay otra verdad, porque Él es el único mediador entre el Padre y los hombres. Aquel que tenga oídos, oiga lo que el Ruach HaKodesh está hablando. Mis amados, en este programa Shema Israel vamos a estar tocando entonces el tema del matrimonio con respecto a la Torá, que es la instrucción de nuestro Abba Kadosh. Así que la primera relación que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras es la relación que existe entre un hombre y una mujer, un varón y una mujer. Esto nos habla en la Torá. En la Torá, cuando leemos que Adán y Javá, mal llamada Eva, Yahweh saca a Javá de Adán, lo que indica que Elohei la había formado como una compañera para Adán. La respuesta de Adán es esta que nos dice en el libro de Bereshit 2:23, en el libro de Génesis. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada Isha, mujer, porque del Ish, del hombre, fue tomada. Así que la palabra traducida como ahora, que dice aquí ahora, esta es ahora, hueso de mis huesos, la palabra ahora en hebreo es Japa'am. Le da un sentido añadido, no transmitido en español. ¿Ven por qué nosotros tenemos que escudriñar en hebreo, mis amados? Porque al ser traducidas las Escrituras en otros idiomas, perdemos realmente el valor de las palabras. Y es importante que entonces sepamos escudriñar para conocer el corazón, los pensamientos de nuestro Abba Kadosh. Entonces, Pa'am se refiere a las cosas que vuelven a ocurrir o que vienen en intervalos sucesivos. Por lo tanto, Adán, que había mirado sobre todos los animales y los había categorizados, dando a cada uno su nombre, no pudo encontrar una compañera para sí mismo. Cuando él se presentó a Javá, dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Javá y Adán se hicieron uno para el otro por el Creador. Entonces vamos a escudriñar qué significa esto de la palabra, de estas palabras en hebreo Ish y la palabra Isha. Fíjense en que la palabra hebrea, que significa hombre o varón, se escribe con las letras en hebreo Aleph, la letra Yod y la letra Shin. La palabra hebrea por mujer es Isha y se escribe con las palabras hebrea Aleph, Shin, Hei. Aquí vemos
por qué la mujer fue llamada Isha, ya que fue sacada del Ish. O sea, vemos realmente que la palabra en español Isha, que proviene de Ish, ¿sí? Al ser la palabra mujer, pues tiene una letra más, ¿no es cierto? La A. Así que lo más interesante en la relación de estas palabras entre sí es que tienen dos letras en común. Y esas letras en hebreo es la Aleph y la Shin. Así que en la palabra Ish, que significa hombre, son la primera y la tercera letra en la palabra Isha, que es la palabra mujer, en las dos primeras letras. Mis amados, hay una diferencia de solo dos letras entre la palabra hebrea para hombre Ish y la palabra hebrea para mujer Isha. La letra Yud en Ish y la letra Ech en Isha. Y cuando estas diferencias se unen, forman el nombre del Elohei. Cuando marido y mujer expresan su intimidad y sus diferencias, se fusionan para convertirse en un solo cuerpo y en una sola alma. Se dan las condiciones para que la presencia del mismo Elohei también resida con ellos. Esta unión es también un símbolo de la unión de nuestro Elohei, de nuestro Abacadosh, con su pueblo escogido. Entonces, mis amados, en el libro de Bereshit, en Génesis 2:24, dice las Sagradas Escrituras: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Esto es un misterio que realmente tiene que venir la revelación del Ruach HaKodesh sobre el creyente para poder entender realmente la importancia que es el esposo y la esposa en esa relación, en esa unidad, porque ellos son uno, forman esa unidad cuando mantienen relaciones sexuales. Mis amados, el hombre tiene un aparato reproductivo diferente al de la mujer, y la mujer tiene otro aparato reproductivo diferente al varón. Por eso, cuando ellos se unen en una relación íntima, esos dos aparatos reproductores forman uno, justamente para el propósito que Elohei nos ha creado, diferentes, pero que somos complementos uno del otro. ¿Por qué? Porque el hombre con otro hombre no puede engendrar hijos. Mujer con mujer tampoco puede engendrar hijos. Por eso, mis amados, la semilla del hombre tiene que ser plantada en el vientre de una mujer, de su esposa. Ese es el propósito, porque desde los comienzos el Elohei, el Abba, nos ha ordenado el multiplicarnos, ¿sí? Entonces, en esa multiplicación tiene que haber una relación íntima que solamente es permitido por nuestro Creador en una relación de alianza, en una relación de pacto, en una relación íntima, de compromiso entre un Ish y su Isha. Mis amados, cuando la relación se generó entre el hombre y la mujer, es en dejar primeramente a su padre y a su madre y unirse a su propia esposa. En el hebreo no tiene término especial para esposa, pero designa la palabra como mujer.
y esa palabra, como acabamos de hablar, es Isha. Entonces, cuando implica un cambio en la relación de su Ish y de su Isha, es cuando realmente dejarán el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa en una sola carne. Mis amados, la palabra hebrea que implica ese cambio realmente, cuando el hombre tiene que unirse a su esposa, esa palabra hebrea es davak, que significa aferrarse, significa adherirse a, y prevé una unión del varón y de la mujer en un sentido de pacto. Entonces esto se demuestra por el uso de esta palabra davak. También la podemos encontrar en Deuteronomio, en Devarim 10:20, que dice: temerás a tu Eloja, le servirás, te allegarás a él y solo en su nombre jurarás. Entonces esta palabra allegarás significa adherirse, significa aferrarse, significa unirse, ¿sí? Unirse a nuestro Abacadosh, y solamente en su nombre jurarás. Esto es lo que nos habla en Devarim 10:20. Este tiene el sentido de este pacto, el de aferrarse o el de allegarse a la unidad, al hacer uno, al hacer ejad. Lo que significa que uno está tan unido a través de este pacto a su pareja, a su isha o a su ish, que no hay lugar a una deslealtad, o sea, una lealtad dividida, a una lealtad hipócrita. Tiene que ser una lealtad real y verdadera, mis amados, cuando realmente son uno en todos los sentidos, no solamente en cuerpo, sino en el alma. Entonces no puede existir una deslealtad, no puede haber engaño, no puede haber mentira entre el ish y la isha. Así que el mismo significado de pacto que Israel, el pueblo escogido por nuestro Abacadosh, no iba a dividir su corazón entre otros dioses y el único Elohei verdadero, por lo que el hombre debe aferrarse también en esa relación de exclusividad con el Creador y con su mujer. Así que este es un primer principio básico de la relación entre su ish y la isha, al que justamente nuestro Mashiach Yahushua se refiere cuando se enfrenta con respecto al tema del divorcio. Su punto de vista, basado en el libro de Génesis, Bereshit 2:24, es que lo que Yahweh ha unido, que no lo separe el hombre. En otras palabras, el davak, la palabra davak, que es la unidad, que es aferrarse, que es adherirse, como nos sabe en el libro de Bereshit 2:24, es visto por Yahushua como un pacto establecido por un juramento que no debe ser disuelto. Así que su mayor enseñanza sobre este tema fue que permitió justamente el divorcio cuando se implicaba la fornicación. Mis amados, está en las Escrituras permitido la carta de repudio, la carta de divorcio, pero hay también un orden establecido por nuestro Abacadosh. Claro, este no es el propósito, este no es el fin por el cual Abba nos ha creado, sino que siempre, para siempre, ese pacto debe ser inalterable, ese pacto no debe ser roto, ese pacto no debe de ser destruido por la deslealtad, porque mismamente Él
hizo una alianza, un pacto con su pueblo Israel, pero Israel fue detrás de dioses paganos y ella cometió fornicación. Y esta palabra fornicación en griego es porneia, y ahí proviene la palabra que es una palabra muy extensa, su significado, así que lo vamos a ir viendo, mis amados. Entonces, en la relación del hombre y la mujer, construida sobre el fundamento del precepto de la Torá, es exclusividad entre un hombre y una mujer, unidos exclusivamente para sí, en un pacto que no debe ser destruido. Este principio básico de la relación entre hombre y mujer, por lo tanto, espera que un hombre y que una mujer se queden exentos de las relaciones sexuales hasta que se unan en una relación de pacto que llamamos matrimonio. No hay ningún aferrarse a ninguna mujer o a ningún varón antes del matrimonio, mis amados. Entonces, lo que respecta a la relación sexual, a la unidad entre un hombre y una mujer en la relación sexual, solo es para los esposos. Cuando hay un compromiso, cuando existe realmente ese pacto entre el varón y la mujer, y esto lo llamamos matrimonio. En hebreo dice, en el Sefer de Hebreos dice: sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Elohei. Esto lo puedes leer en Hebreos 13:4. En realidad el texto nos dice lecho matrimonial, sino no dice lecho matrimonial, sino solo lecho o cama, ¿sí? Cama se utiliza como un eufemismo de las relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo las relaciones sexuales son libres de mancha? Es libre de mancha cuando se hace en conformidad con las directrices de nuestro Elohei, es decir, dentro del matrimonio, como una relación exclusiva entre el Ish y su Isha. El verso justamente continúa explícitamente cuando dice: porque a los fornicarios, o sea, ahí encontramos la palabra pornos o porneia, y adúlteros, que la palabra en griego es moijos. Entonces nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, dice que los juzgará. En general la palabra griega moijos se reserva para la infidelidad sexual dentro del matrimonio. Entonces, porno o fornos o porneia, traducido a menudo como fornicarios, es una palabra mucho más amplia, mis amados. Significa todo tipo de relaciones sexuales ilícitas, toda clase de perversión sexual, pornografía, lujuria, incesto, violaciones, abusos, sadomasoquismo, homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, por lo tanto, libre de esta mancha que nos dicen las escrituras que tiene que estar el lecho matrimonial, significa que la relación sexual está reservada solo para un Ish y su Isha, bajo la sujeción de la instrucción del Creador. Y la instrucción, mis amados, es
la Torá. ¿Qué nos dice en 1 Corintios 6:18? Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mis amados, entonces, el lecho matrimonial tiene que estar libre de este tipo de espíritu inmundo, porque la porneia o pornos o fornicación es un espíritu maligno que está interponiéndose entre la relación del Ish y de la Isha, que tiene que ser Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mis amados, como he comentado al principio, hay motivos de divorcio en los cuales la Torá nos enseña que sí es permitido. Cuando, en primer lugar, les comentaré que si el cónyuge de la persona es culpable de un patrón errado de conducta sexual, entonces se permitirá el divorcio y también las segundas nupcias a aquella persona que ha sido engañada, ¿no? O sea, la persona dentro del matrimonio que engaña puede recibir carta de repudio, carta de divorcio, pero no se puede volver a casar. Sí, la persona que ha sido engañada, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, mis amados, que cuando la confianza se rompe a este nivel, esto puede destrozar la relación. Pero si hay un verdadero arrepentimiento sincero, una teshuvá sincera por parte de la persona que ha cometido este grave pecado, y de acuerdo con la importancia que es el matrimonio ante los ojos de nuestro Creador, debería, mis amados, haber un esfuerzo realmente sincero de ambas partes, de ambos cónyuges, para intentar salvar el matrimonio. En segundo lugar, el motivo por el cual se permite el divorcio es la existencia de falsificación. Es otra razón aceptable justamente para el divorcio y posiblemente también para las segundas nupcias de aquel que ha sido engañado. Aunque habría que probar que esta constituye intención de infidelidad. Es que el matrimonio se haya realizado bajo circunstancias fraudulentas o engañosas. Mis amados, estas estrategias no suelen ser frecuentes, pero realmente ocurren y cada vez están ocurriendo mucho más. El matrimonio es la relación más íntima entre un varón y una mujer, mis amados. Entonces, debe estar basado en plena confianza, en plena honestidad y en una franqueza de ambas partes. Así que antes del matrimonio uno debe de estar enterado acerca de la historia de la otra persona, del cónyuge, de la cual van a estar unidos para siempre, mis amados. Entonces tiene que haber realmente una gran franqueza y honestidad. Obviamente los esposos se conocen mucho mejor después de casarse y aprenden mucho acerca del otro por medio de la convivencia. Este principio tiene que ver con el engaño intencional acerca de temas fundamentales que se esconden o se falsifican porque afectarían justamente la relación que tiene que ser kadosh y franca, o la decisión de casarse. Mis amados, el engaño se considera infidelidad.
Yo puedo darles un ejemplo con respecto a esto para ser más clara. Conozco un testimonio de una mujer que después de casada, el esposo le dijo que tenía deseos carnales hacia los varones, que cuando él veía en su trabajo a hombres cambiándose la ropa o desnudos, semidesnudos, él tenía el deseo carnal de tener relaciones sexuales con ellos. ¿Por qué? Porque él ya había tenido relaciones homosexuales y claro, esto no le fue dicho a su esposa antes del matrimonio. Entonces aquí hubo un engaño, aquí hubo una infidelidad, mis amados. Esto es motivo de divorcio, tanto por el hecho de haber sido engañada esta mujer, sino también por el motivo de que este hombre tenía inclinaciones homosexuales y no cumplía con lo que como tiene que cumplir en el matrimonio, con esta relación plena, con honestidad, con confianza y con franqueza. Esto es infidelidad, motivo de divorcio, mis amados. El tercer punto que voy a exponer también se aplica cuando existe peligro de violencia física. Por ejemplo, si existe el peligro de un posible abuso sexual o emocional del otro cónyuge o de los hijos, entra esto los malos tratos, tanto físico, emocional como psíquicos. Y realmente, mis amados, en las Sagradas Escrituras, en la instrucción de nuestro Abacadosh, no encontramos que en las Escrituras se exija que debamos permanecer casados con alguien que nos maltrata. Entonces, el matrimonio, mis amados, como Elohei lo ha ordenado, es que la unión entre un varón y una mujer debe ser una imagen de esa relación ya prescrita de Elohei con su pueblo, y su pueblo escogido es Israel con el Abacadosh, así como nos habla en el libro de Efesios 5:32. Mis amados Ajim, las pasiones de las relaciones sexuales son un don que nuestro Elohei ha puesto en nosotros. Esto demuestra su propia pasión por su esposa que es su pueblo. No es una iglesia, no es una religión, es su pueblo Kadosh, el pueblo que él ha escogido. Y este pueblo tiene por nombre Yisrael, ese es el nombre de su esposa. Así que, mis amados, del mismo modo que él eligió a aquellos para ser su pueblo, nuestro anhelo tiene que ser para él, nuestro anhelo tiene que ser por él. Así que en las relaciones sexuales dentro del matrimonio retratan esta relación, de esta alianza, de este pacto también. Pero claro, las relaciones sexuales fuera del matrimonio arruinan completamente el orden del Creador. El sexo es como un sello del pacto de Ahavá, de amor y compromiso. No es un relleno de nuestras propias pasiones, mis amados. Por otra parte, uno de los resultados naturales de las relaciones sexuales es justamente el de procrear, el de tener hijos. Es el plan de nuestro Abacadosh. La unión del marido y de la mujer demuestran la unidad del mismo Creador. Mis amados, de esta manera
para traer hijos al mundo, para ser capaces de tener hijos, es esta relación íntima entre un hombre y una mujer. Así que, mis amados, cuando el hombre y la mujer son uno, como Él dice en su palabra, los dos serán uno. Ejad, esta es la palabra en hebrea, Ejad, la misma palabra que se usa en el Shema Israel, que podemos escuchar y leer en Devarim 6:4. Escucha, Israel, Yahweh, tu Elohei, Ejad es. La unicidad de un marido y su esposa se cumple de manera espectacular justamente en sus hijos. Mientras los hijos son claramente diferentes de sus padres, sin embargo participan también de la imagen de sus padres, como nos habla en el libro de Bereshit, Génesis 5:3. Mis amados, Yahweh nos ha dado el matrimonio, esa relación íntima dentro del matrimonio, y el regalo del matrimonio son los hijos, como una clara revelación de sí mismo. Una vez más, el sexo fuera del matrimonio arruina ese orden, y también arruina el orden de nuestro Abacadosh cuando el lecho es mancillado, es manchado por las relaciones de fornicación y de adulterio en el matrimonio. Así que, mis amados, en el estado de cosas que realmente estamos viviendo en estos últimos tiempos en la humanidad, vemos la degradación y la inmoralidad, y cada vez esto va creciendo y va invadiendo todas las áreas, y la confrontación espiritual se agudiza, porque muchas personas que vienen a la fe y nacen de nuevo por medio de nuestro Salvador Yahoshua deben ser regenerados por medio del Ruach HaKodesh, mal llamado Espíritu Santo por muchas religiones, quienes les lleva a toda verdad, a toda emet. El Ruach HaKodesh es el que nos lleva a la emet, a toda verdad. Es decir, mis amados, los mandamientos de la Torá forman parte y tienen que formar parte de su nuevo ser, y las transgresiones tienen que ser enfrentadas, confrontadas en su interior, donde se efectúa justamente la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro Yahshua, que es la Torá viviente, es el que nos va a traer por medio del Ruach HaKodesh esa exhortación de que nosotros estamos haciendo mal. Entonces Yahshua, dice en las Sagradas Escrituras, en la Besorá, en las nuevas, nos dice que Él hizo una tefilá, una oración por los que creen en Él, y que está registrada justamente en las buenas nuevas. Él dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu dabar, tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste. Y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Kadosh. Guárdalos en tu Shem, en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean Ejad, uno, así como nosotros somos Ejad, uno. Esto lo puedes leer en Yohanan, Juan 17, de los versos 6 al 11.
También podemos leer en Yohanan 17:15, cuando Yahoshua dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Fíjense que ahí cuando dice, sino que los guardes del poder del maligno, del mal, mis amados, porque en realidad Hasatán es el que está reinando en el mundo. El mundo está siendo guiado por el espíritu del anti-Mashiach. Dice también en el libro de Santiago: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Elohei? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Yahweh. Es claro, mis amados, que el matrimonio es una institución importante para nuestro Abacadosh, porque él creó la familia como unidad básica de la sociedad humana y también de la celestial. La estabilidad de la comunidad y aún de la nación o de las naciones depende en gran medida de la estabilidad de las familias. Fíjense en que el Shaliach Shaul también señala en el Sefer de Efesios, capítulo 5, versos 24 y 25, que el matrimonio representa la relación entre Yahoshua HaMashiach y su Keilah, que es la verdadera congregación. Así que como la Keilah está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella. Mis amados Ajim, en estos días que estamos viviendo, que son los últimos tiempos, estamos viendo un aumento de la agresión del varón hacia la mujer. Así que el hombre cada vez está cayendo más y más en depravación sexual. El hombre está cayendo cada vez más en la violencia y en la agresión. Esto lo vemos continuamente, mis amados. Yahweh dice que instruye al hombre por medio de su palabra, por medio de su dabar, y provee sus consejos de reflexión, justamente de amor, de ahabá y de ternura para el trato con su hija, con su esposa. ¿Cómo debe ser tratada su esposa? ¿Cómo debe ser tratada la hija? Entonces la instrucción, que es la Torá, se encuentra justamente en Primera de Kifas, en Primera de Pedro 3:7, y dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la hija como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que el Shaliach Kifas, Pedro, por medio del Ruach HaKodesh, exhorta que el hombre debe de tratar a la mujer sabiamente, para que justamente las oraciones del Ish no tengan estorbo. El esposo es la cabeza del hogar, pero si éste no está demostrando el trato mencionado en Primera de Kifas 3:7, su oración será obstaculizada. La actitud del varón, del Ish, hacia su Isha debe cambiar para bien, para que sus oraciones lleguen sin ningún obstáculo ante la presencia del Abacadosh de Yahweh. El hombre debe de tratar a su mujer como a vaso frágil. Un vaso frágil, mis amados, significa un trato sutil, delicado y muy fino. Nuestro Creador no le dio la mujer al hombre para que la trate como un vaso desechable, donde una vez usado se tira a la basura. Nuestro Elohei creó a la mujer para ser ayuda idónea del varón. Y dijo Yahweh en Génesis, en Bereshit 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que, mis amados, recuerda
que la ayuda no es para que sea una esclava, sino para que viva con ella sabiamente. Mis amados, conozco casos, así como he ministrado a muchos matrimonios y a muchas mujeres maltratadas por los varones. Conozco en muchos casos, mismamente, en las keilah, en las congregaciones, que la mujer ha sido y es maltratada, porque en realidad la tratan como una esclava. El hombre quiere imponer su voluntad sobre la mujer, obligándola a hacer ciertas cosas que son contrarias a la instrucción del Padre. Entonces, mis amados, lamentablemente hay muchos que se suben a púlpitos, que se suben a los lugares altos, a predicar, a enseñar, pero resulta que luego en la administración obligan a las mujeres a estar sometidas a varones que las maltratan, que las golpean, que las insultan, que les faltan el respeto, que son infieles, que son fornicarios, que son adúlteros. Acuérdense que la fornicación no es solamente cuando el varón se va o fornica o adultera con otra mujer, sino que también entra la fornicación en la pornografía. Hay varones casados, ¿sí?, que pecan contra su propio cuerpo a través de la pornografía, de la masturbación, ¿sí? Esto trae a la mente perversidad, mis amados, y luego exigen a la mujer ciertas cosas que la mujer no tiene por qué someterse a estos tratos del maligno, porque esto proviene del maligno. Mis amados, la mujer es delicada como un vaso frágil, por consiguiente el hombre debe tratarla con delicadeza, con respeto y con honor, por ser coheredera de la gracia. La triste realidad, mis amados, es que algunos hombres no están tratando a las mujeres como vaso frágil, sino a puñetazos limpios, quitándole en muchos casos hasta la propia vida de la mujer y hasta de sus propios hijos. Mis amados, las estadísticas en estos últimos tiempos es alarmante de los abusos y maltratos efectuados por el hombre hacia la mujer en los países latinoamericanos. Es sumamente alarmante, entre los cuales podemos encontrar países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, México, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana. Aquí en Europa, en España, vamos a la cabeza de las estadísticas en lo que va de año de mujeres asesinadas por sus exparejas, sus exmaridos. Mis amados, ¿y cuántos niños se quedan huérfanos? ¿Cuántos niños incluso son asesinados por sus propios padres? Mis amados, las cifras que proyecta la violencia de género en estos países son alarmantes y dan escalofríos. Por eso, mis amados, es conveniente que aquellos que están arriba de púlpitos, haciéndose llamar apóstoles, pastores o todo tipo de titulitis, ministren a la grey como corresponde, mis amados. He visto pastores decir que la mujer tiene que someterse a los malos tratos porque no es permitido el divorcio. Mentira de Hasatán. Esto no viene de nuestro Abacadosh, porque hay unas reglas que seguir, hay unos mandatos que seguir, y cuando el hombre transgrede está cometiendo pecado, y ese pecado de malos tratos hacia la mujer y hacia los hijos es motivo de divorcio. Vuelvo a repetir, no existe en las escrituras un mandato del Elohei que obligue a la mujer a seguir con un maltratador.
maltratador, porque ese maltratador llegará al punto de asesinarla. Mis amados, si tú tienes un poco de amor, de ahabá en tu corazón, ¿esto sería correcto? Tú como padre, si eres padre, ¿te gustaría que a tu hija un hombre el día de mañana la tratara mal, la golpeara y la matara, la asesinara? O que fuera tratada como una basura y este hombre la tratara con infidelidad, engañándola, mintiéndola. Vamos, mis amados, si tú siendo padre, como justamente nuestro Abba Kadosh, que Él es Kadosh, va a querer esto en un matrimonio, que una mujer sea tratada así, cuando Él en su palabra está hablando que la mujer tiene que ser tratada como vaso frágil. Mis amados, la violencia doméstica se ha ensañado en todos los rincones de todos los países, dejando mucha tristeza y dolor entre las familias. Dice la palabra, la Dabar, en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mis amados, si escudriñamos la palabra de nuestro Elohei, vamos a encontrarnos muchos versos en las Sagradas Escrituras que hablan acerca del matrimonio y de cómo el hombre debe tratar a su ayuda idónea, o mejor dicho, a su vaso frágil que es su Isha. ¿Cómo a Yahweh le gustaría entonces que el hombre trate a la mujer? Hay muchas escrituras en su palabra que van exclusivamente dirigidas al hombre y a cómo él tiene que tratar a su mujer. Fíjense que Shaul exhorta a los hombres en el libro de Efesios, en el Sefer de Efesios 5:25, diciendo así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella. También, mis amados, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas, dice en Colosenses 3:19. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Yahweh. Esto nos dice en Proverbios 18:22. El marido cumpla con la mujer del deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, en 1 de Corintios 7:3. También en Efesios 5:32 dice: en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. También nos dice en Efesios 5:28, así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y dijo: por tanto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, a su Isha, y serán dos en una carne. En Matillahu 19:5. También en 1 de Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y en Matillahu, Mateo 18:19, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Abba que está en los Shamayim, en los cielos. Mis amados, esto y muchos textos más podemos encontrar en las Sagradas Escrituras de cómo el varón tiene que tratar a su esposa. La mujer debe también vivir sujeta a su esposo. Pero fíjense, mis amados, que también he oído y he visto que muchos líderes hablan de someter y no de sujetar. Entonces están transgrediendo, aquí están queriendo confundir la palabra sujetarse, como dicen las Sagradas Escrituras, y quieren confundir con la palabra sometimiento. Mi amado,
mi amada que me estás escuchando, una mujer debe sujetarse, no someterse. Y muchísimo menos a un maltratador. Entonces vamos a interpretar, a escudriñar qué quiere decir sujeción y qué quiere decir sometimiento. Así que si tú estás enseñando con respecto a que una mujer tiene que someterse, esta no es la palabra correcta, así que es tiempo de que cambies y cambies por la palabra que tiene que ser, la que está escrita en las Sagradas Escrituras, y eso es sujetar, sujetarse, sujeción. Vamos entonces a ver lo que quiere decir sujetaos. Viene de estar sujeto. En griego es upotazo. Esto es cuando la persona se fija, se agarra, se coge de alguien, en este caso se sujeta a su esposo, porque estamos tratando el tema del matrimonio. También significa estar recostado, estar en contención, estar apoyada, estar recostada hacia algo o hacia alguien. Mis amados, este es un acto totalmente voluntario. También se asocia con la obediencia, pero no es dominamiento ni dominalismo, ya que el efecto y acción del agarre o el de sujetarse o el de contenerse proviene de la persona que lo ejerce hacia el otro, no del otro sobre la persona. Por lo tanto, tiene la total libertad de soltarse. Vamos a ver lo que significa el someterse. El someteos significa acción y resultado de someterse o someter, que es una imposición de una autoridad sobre otra persona. Esto quiere decir enseñorearse, es subordinación, es subyugación, es acatamiento, rendición. Es un término militar para cuando se maneja a un rebelde. Hay esposos que le dicen a sus hijas: tú te tienes que sujetar porque yo soy la cabeza y tú estás obligada a someterte a lo que yo diga, y aquí se va a hacer lo que yo diga porque yo soy el varón. Mis amados, esto es someter, no es sujetarse. Así que otro término de sometimiento que se le da es obediencia, pero asociada al autosacrificio. O sea, la mujer se tiene que autosacrificar, rendir totalmente su voluntad sin tener derecho ni siquiera a hablar, porque el varón la trata en término militar, en subordinación, en subyugación, en acatamiento. O sea, es una manera de matar, es una manera de inmolar, es someter por obediencia hasta dejar que te degollen, hasta dejar que te maten. O sea, matar lo interior de la persona, la voluntad de la mujer, el pensar de la mujer. Así que usar la palabra sujeción, pues debe de entender que la acción de sujetarse, mis amados, deben de entender que es una acción voluntaria. El marido no está autorizado por Yahweh a someter a su esposa, pues no es un acto de sometimiento el que Yahweh espera de la esposa, ni mucho menos, porque el esposo debe ejercer tal control sobre una persona que no debe de someterla ni la obligue a sujetarse. ¿Por qué, mis amados? Fíjense en que el trato del esposo a la esposa tiene que ser el de Yahoshua, como él trata a su esposa, que es su pueblo. Y vemos realmente en las Escrituras que nuestro Abba Kadosh en ningún momento nos obliga a nada. Él nos
no nos somete a nada. Por lo tanto, el varón no tiene ningún derecho a someter a su esposa a nada que es indecente. Mis amados, porque dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor, por ahavá, los unos a los otros. Entonces, si tenemos la libertad que nos ha entregado Yahushua HaMashiach, así como dice en Gálatas 5:13, que debemos de servirnos los unos a los otros por ahavá, por amor, mis amados, por ahavá. Entonces, la mujer tiene que sujetarse a su esposo por amor, por ahavá. Primero, por ahavá, ¿a quién? Al Todopoderoso, al Abba Kadosh, y luego por ahavá hacia su esposo. Entonces, para que ella sienta ahavá, sienta ese amor por su esposo, el esposo debe de tratarla con ahavá. Entonces, si el mandamiento de nuestro Abba Kadosh al esposo es el de amar a su esposa, a su isha, como Yahushua ama a su pueblo, mis amados. Yahushua dio su vida por la iglesia, por la Kailah, por la congregación, por su pueblo de Israel, mis amados. Entonces, ¿cómo va a permitir el Padre, el Abba Kadosh, de que el esposo maltrate a su esposa cuando es todo lo contrario lo que dice en su palabra, en sus mandamientos? Y fíjense que existe una falsa manera de enfocar el por qué hay muchos varones violentos que justamente al tratar mal a la esposa le culpan a la esposa, y entonces la isha pues se siente culpable en muchos casos, y por eso hay en casos de muchos matrimonios que he estado ministrando, en el cual la mujer, al sentirse culpable porque el varón la hace sentir culpable, la sociedad en donde ella se mueve, la misma familia, la misma congregación o los líderes de la congregación la hacen sentir culpable y se mantiene casada con un varón en estas condiciones. Fíjense en que los malos tratos los sufren mujeres con unas características determinadas de personalidad o que tienen un comportamiento provocador. Esto es justamente lo que suelen decir ciertos pastores o ciertos líderes en las iglesias cristianas, evangélicas y católicas y de todas clases de denominaciones. Y esto es un mito, mis amados, e incluso también encontramos en Keilah, donde se habla Torah, mis amados. Entonces, cuidadito con esto, porque esto es un mito que justamente atribuye a que las mujeres, hay mujeres que son provocadoras, y al mismo tiempo que considera que las mujeres continúan en una situación de malos tratos debidos a que el sometimiento les produce placer. O sea, dicen ser que esas mujeres tienen placer a ser maltratadas por sus esposos. Fíjense qué tremenda mentira y qué tremenda aberración la que suelen hablar esta clase de personas. Explicaciones consonantes en el lugar de culpable que la cultura patriarcal adjudica a las mujeres. Se responsabiliza a las mujeres del comportamiento de ciertos hombres maltratadores, ya que se les supone que pueden hacer que un hombre violento cambie si lo tratan con compresión y con paciencia y no lo ponen nervioso. O sea, que también encima la mujer la suelen culpar de que el hombre sea violento, porque un hombre violento, si es violento,
Si la mujer no lo provoca, entonces no se pone nervioso y no pierde la paciencia. Se ignoran realmente que los maltratadores puedan ver como provocación cualquier actitud femenina. Y incluso muchos no lo ignoran, simplemente hacen oídos sordos a una realidad para también maltratar a la mujer que está pidiendo ayuda, porque eso también es maltrato psíquico, el que un pastor o un líder de una iglesia o de una keilá o de una congregación todavía le esté dando la razón al marido que está pegando, sometiendo a la mujer por malos tratos, es porque este pastor o este líder también es un maltratador. Así que cuidado cómo tratas a las ovejas, cuidado cómo tratas a las mujeres dentro de la congregación. Tú que eres líder, tú que eres pastor, tú que estás llevando una congregación, cuidadito. Mis amados, esto ya hoy en día no es una ignorancia. El que quiere ser ignorante es una cosa, y otra es que no quieran realmente ministrar la palabra conforme está escrita, porque claro, en este tipo de iglesias o en este tipo de congregaciones o de asambleas, allí no está ministrando el Ruach HaKodesh, está ministrando el espíritu del anti-Mashiach. Mis amados, esto está ocurriendo en nuestra sociedad, y lo que es peor, dentro de muchas iglesias cristianas y denominaciones. El agresor suele ser visto como víctima, y realmente la víctima la están tratando como provocadora de esta situación. Mujer, tú que me estás escuchando, sal de esos lugares donde no se respeta tu persona. Sal corriendo de esos hogares donde tu esposo te está maltratando y está tratando de someterte por la fuerza a hacer lo que tú no quieres y a ser maltratada. Y no solamente a ti, sino a tus hijos. No permitas que tu esposo maltrate a tus hijos. No debes permitir a nadie los malos tratos. La sujeción, mis amados, no es sometimiento. La esposa debe de estar sujeta a su esposo, si su esposo realmente es un hombre kadosh, si su esposo está sujeto a Yahweh y a la Torah. De mientras, mis amados, si este hombre no está en condiciones de estar casado o de tener una familia, siendo nosotros ministradores de la Dabar, ministremos conforme a la Dabar. No ministremos según la carne o según juzgar por las apariencias. Juzguemos para ministrar primero como corresponde, conforme al Ruach HaKodesh, si es que realmente estás guiado por el Ruach HaKodesh. Mis amados, este es un estudio muy amplio que voy a seguir extendiendo más adelante. Así que bueno, de momento lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que es una palabra bastante fuerte como para poder pensar un poquito. Aquellos que tienen un corazón blando para la palabra habrán recibido edificación. Para otros habrá sido o será una palabra que los confrontará, los exhortará, y si realmente es humilde recibirá la palabra para cambiar, para quitar de su corazón todo aquello que está estorbando con la relación entre él y su Abba Kadosh, el Abba Padre. Otros seguirán en rebeldía, pero como dice la palabra, para los rebeldes ya hay condenación. Es la palabra y las escrituras la que condena y también la que nos lleva a camino de la bendición. Así que en tu decisión está el de ser bendecido
o el de vivir en maldición. Mis amados, ha sido un gusto el de estar nuevamente con ustedes a través de estas enseñanzas. Cualquier duda, cualquier pregunta, si necesitan ministración, les ruego se pongan en contacto conmigo a través del teléfono 653-870087. Que tengan ustedes shalom y hasta la próxima.